Gloria al Señor. Ya hemos orado, hemos cantado. Nos toca ahora recibir la palabra de Dios. Nosotros tenemos un gran privilegio, una gran bendición, y es que no basamos lo que hacemos en nuestros criterios, sino en la palabra establecida por Dios en la Biblia. Y eso nos hace diferente, eso nos hace victorioso, eso nos da poder y autoridad en lo que hacemos, porque lo que hacemos, lo hacemos fundamentados en la palabra de Dios. Hoy introduzco ante ustedes una serie y en el desarrollo del mensaje explicaré por qué es una serie. Vamos a estar en el capítulo 5 de Primera de Pedro, libro que hemos estado predicando y estudiando en el discipulado de la iglesia. Mis queridos hermanos, el ser humano vive sin importar su estatus, su posición, donde esté, donde viva, su nacionalidad, vive buscando y tratando de conquistar un estatus. La palabra estatus significa una posición que se ocupa en la sociedad o que se ocupa en un lugar o en un grupo. Y el ser humano vive en la búsqueda de estatus. Esto no es malo. Si no fuere, no es malo, pero no es malo si no fuere porque el hombre se ha enfocado y se ha rendido hacia la búsqueda de un estatus. Dicho de otra forma, no tiene nada de malo querer tener una posición, no es malo. Lo malo está cuando todo lo que usted hace, todo lo que yo hago, lo hago solamente con el propósito de lograr un estatus, entiéndase, una posición, sin tomar en cuenta, escuche ahora, que el estatus, la posición, viene de Dios. Esta es parte de nuestra identidad en Cristo. Si usted está en Cristo, tiene un estatus porque tiene una identidad independientemente de dónde usted se encuentre o cómo usted se encuentre. El hombre de este tiempo, en la búsqueda desenfrenada por un estatus, dígase una posición, muchos no entenderán esto que voy a decir ahora y por eso voy a predicar una serie para que se vea lo que estamos predicando. ¿Qué? Que la palabra humillación y la palabra estatus van juntas. Lo digo de esta forma. Si yo presentara humillación y estatus en el mismo grupo, en el mismo lugar, habría muchos que tacharían, eliminarían la palabra humillación, o sea, la separarían de estatus, porque no entenderían que humillación en la Biblia y estatus van juntos. Hay muchos mensajes en la Biblia que así lo muestran. Pero en este mensaje y en los que vienen a continuación después de en las próximas semanas, quiero mostrarles cómo en la Biblia habla de ser perfeccionados, de ser afirmados, de ser fortalecidos, de ser establecidos. Pero todo eso, ¿a partir de qué? A partir de la humillación. Así que si usted es de los que busca la posición, busca el estatus, pero rechaza la humillación, este mensaje es para usted, como también es para mí, como también es para todos. Lo digo en palabras sencillas y que queden grabadas para siempre. Estatus, no hay posición, bíblicamente hablando, si primero no viene la humillación. Y si ya es cristiano, ya usted tiene estatus, ya usted tiene posición porque Dios se la ha dado. El título que predico hoy es: humillados en la mano de Dios, somos perfeccionados. Humillados en la mano de Dios, somos perfeccionados. Parto de Primera de Pedro 5, 6 al 11, pasaje que voy a leer a continuación, diciéndole que
esta serie tiene por lo menos 5 mensajes, incluyendo este, de manera que nos restarían unos 4 mensajes más para poder entender que la humillación y el estatus, entiéndase, la posición, van juntos, no pueden ser separados. Primera de Pedro 5, 6 al 11, versión Reina Valera del 60. Leo en el nombre de Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tendríamos que ver en el desarrollo del mensaje de cuáles padecimientos está hablando aquí. Y el 10, que es nuestro pasaje central. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué la serie? Porque nuestra prédica central es del versículo 10. Pero el versículo 10 está conectado directamente con el versículo 6. Si yo leyera el 6 y después paso al versículo 10, usted entendería perfectamente de qué estoy hablando. Y de hecho lo voy a leer. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Y el 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué la serie entonces? Porque aquí habla de que humillados, o si nos humillamos, el Señor nos va a perfeccionar, y ese es el mensaje de hoy, la perfección. Nos va a afirmar, sería el segundo de la entrega, nos va a fortalecer, sería el tercero, y nos va a establecer, sería el cuarto, y después vendría uno más para cerrar la serie. Amados, el llamado de Dios a la humillación es el llamado a depender de Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. La palabra humillación tiene muchos significados en la Biblia, pero todos giran en torno a lo mismo. De manera sencilla, humillación es ser o llegar a ser bajado en rango, bajado de carácter o estatus. Es un verbo en la Biblia pasivo en el Nuevo Testamento, que lo que significa no es humíllate tú, sino déjate humillar, déjate llevar a la humillación. ¿Cómo es eso? Respecto al creyente, la humillación no es más que sabernos pequeños ante Dios y que Dios es excelso, o sea, grande. Y como nos sabemos pequeños ante Dios, nos rendimos ante Él y dependemos de Él. Pero a la vez, repito, en la Biblia humillarse no es algo que nosotros decidimos desde el primer momento, sino que de manera inicial Dios comienza a obrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y a través del Espíritu Santo, convenciéndonos en la palabra, terminamos humillados ante Dios. He dicho que en la Biblia este verbo es un verbo pasivo, pero además de pasivo es un verbo donde la acción no está sobre el sujeto. Así que cuando dice humillaos, no es que tú tomas la iniciativa, sino es déjate humillar, déjate llevar. Dicho en pocas palabras, deja que Dios te rebaje para que lo puedas ver a Él como lo que Él es, exaltado. Y quien habla en este versículo 6 es Pedro.
Pedro conoce muy bien este tema de la humillación, el tema que él introduce en este capítulo 5. ¿Por qué? Porque Pedro vivió luchando por no rendirse a Jesucristo. Recuerde que Pedro, al ser llamado por Cristo, él tenía un estatus social, era pescador, pero más que pescador, él dirigía una empresa de pesca. Y hay muchas partes en la Biblia donde se ve a Pedro tratando, escuche bien, no de seguir a Cristo, sino de dirigir a Cristo. Ejemplo, en una ocasión, Jesucristo predicando el mensaje del Evangelio, el Evangelio de salvación, el Evangelio de vida y esperanza. Las personas, al recibir el Evangelio y ser confrontados, se iban. Escuche esto, un paréntesis. El hecho de que las personas se vayan no quiere decir que el predicador está mal o que la palabra de Dios no tiene el poder. Lo que sucede es que cuando las personas escuchan la palabra, necesitan un tiempo, un espacio para reflexionar, para que la palabra sembrada en sus corazones, entiéndase en sus mentes, haga efecto. Pero Pedro, el del estatus, el del conocimiento, se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, la gente se está yendo ante tu mensaje. Eso es porque tu mensaje es muy fuerte. Cambia el mensaje. Dicho en buen dominicano y buen puertorriqueño, vamos a diluir el mensaje, vamos a bajarle unos cuantos grados de pureza al mensaje para que la gente no se vaya. Ese es el Pedro que escribe ahora, porque él había adquirido ya el conocimiento en Cristo, había sido procesado en Cristo y ahora, viviendo humillado, él estaba recibiendo los beneficios de Dios de vivir bajo esa humillación. Entonces él nos aconseja, guiando por el Espíritu o guiados por el Espíritu, que hagamos lo mismo que él hizo, que fue humillarse, que no es otra cosa que depositarse en Dios, reconocernos pequeños para poder ver a Dios grande. Ahora bien, ¿en quién nos humillamos? El texto lo dice, mis amados, bajo la poderosa mano de Dios. Así que no nos humillamos ante cualquiera. No es una humillación la que nos llama la Biblia para ser pisoteado, para ser lastimado. Es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Escuche bien, y si así nos humillamos, entonces se cumpliría en nosotros pasajes que son paralelos o que son pasajes que complementan lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Escuche bien, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Ahí está implícito la humillación, los que lo aman y han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y ese mismo pasaje de Romanos 8:28, que es parte de un pasaje de que llega más amplio, dice en el 31, escuche ahora, si estamos humillados, escuche lo que dice, ¿qué podemos decir de todo esto? Romanos 8:31, si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Así que la humillación es un mandato de Dios, es una condición de Dios para llevarnos al estatus, a la posición, pero también es lo que nos conviene. Fíjate que el texto dice, versículo 6 de Primera de Pedro 5, que nos humillamos, ese es el llamado. Pero ¿dónde nos humillamos? En la mano de Dios, la poderosa mano de Dios. ¿Y qué va a suceder cuando nos humillamos? Para que los exalte cuando fuere tiempo. Cuando llegare el tiempo, Él nos va a exaltar. Ahora, escuche esto. Nosotros nos movemos, nosotros vivimos, nosotros actuamos en base al tiempo. El tiempo existe y nosotros, escuche ahora, existimos dentro del tiempo. El tiempo cronológicamente hablando. Y resulta contradictorio esto que voy a decir, pero es cierto que desde que nosotros nacemos, nuestro peor enemigo es el tiempo. Vivimos en el tiempo, no el tiempo en nosotros, nosotros en el tiempo, pero desde que nacemos, el tiempo es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque desde que nacemos estamos en una carrera desenfrenada contra el tiempo. No sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos cuánto tiempo tenemos,
pero tenemos que vivir girando en torno al tiempo. Entonces, aquí usted preguntaría, pero si es así, aquí dice que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a exaltar, que Dios nos va a dar estatus y posición cuando fuere tiempo. Pero escuche ahora, es que la palabra tiempo aquí no es la que usted piensa. Si usted busca en la Biblia para tiempo, hay una palabra griega, si es el del Nuevo Testamento, que es la palabra crono, que quiere decir tiempo del reloj, tiempo en función de espacio, tiempo en función de hora, minuto, segundo. Pero aquí la palabra no es tiempo crono, sino, escuche bien, tiempo kairos. Cuando habla de kairos en la Biblia, se refiere a tiempo de Dios, que es tiempo de la voluntad de Dios o tiempo de que su voluntad actúe. Dicho de una forma más sencilla, el texto de 1 de Pedro 5:6 dice que nos humillemos ante Dios y que cuando nos humillamos ante Dios es en su poderosa mano, o sea que estamos guardados y que en la voluntad de Dios, cuando sea la voluntad de Dios, cuando Dios determine, en el momento que Él lo diga oportuno, no en el tiempo crono tuyo y mío, tiempo de 24 horas, de 6 días, de un año, sino en el tiempo de la voluntad de Dios, Él nos va a exaltar, nos va a posicionar, nos va, como dice el versículo al final, el 10, que es mi versículo central de este día, Él va a hacer una serie de cosas, de eventos, pero que hoy lo que me interesa es mostrarle la primera, que Él nos va a perfeccionar, entiéndase, a exaltar. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hace una especie de aparte en su tema, en su versículo, en su pasaje. Y él dice en el 7, no, en el 6 nos llama a humillarnos. Y cuando llegue la voluntad de Dios, no el tiempo crono, sino el tiempo kairo, Él nos va a exaltar. Ahora escuche el cambio, el 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo le pregunto, ¿qué tiene que ver la ansiedad con la humillación? Pues nada. Humillación y ansiedad no son sinónimos, no viajan juntos, no están en el mismo espacio, no conviven. Pero Pedro sabe, escuche ahora, que al nosotros humillarnos en la voluntad de Dios, humillarnos a esperar la voluntad de Dios, humillarnos a esperar en las manos de Dios, ¿qué va a pasar? El tiempo crono en que nosotros vivimos va a producir en nosotros una desesperación, una agitación, una ansiedad, una preocupación, dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Y Él dice, hablando en el Espíritu, de que mientras nos humillamos, esa ansiedad, esa desesperación por la espera en la voluntad de Dios, también nosotros debemos ponerla en las manos del Señor. Versículo 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Y la palabra ansiedad ahí, por cierto, en el idioma bíblico, en el idioma del Nuevo Testamento, es la palabra agitación. Es cuando usted se levanta por las mañanas y está tarde para el trabajo, que usted no ve ni entiende nada más que coger la ropa, vestirse y salir corriendo. Esa agitación en que muchas veces vivimos, aún estando humillados en Dios. Él dice, échenla sobre Él. Y la pregunta que hacemos es ¿por qué lo voy a hacer? Él lo responde en el 7, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que no es solamente un llamado a la humillación en Dios, en la poderosa mano de Dios, sino un llamado también a descansar nuestras preocupaciones y nuestras cargas en el Señor. Pero mire qué más hace el Espíritu a través de Pedro, versículo 8. Él dice, sed sobrios. Aquí la palabra sobrio es manténganse despiertos, sed sobrios y velad. Velad es un sinónimo para orar. Oren. ¿Dónde lo vemos? 4. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, ahí está, o sea, despiertos, y velad en oración. Primera de Pedro 4:7. Así que aquí él dice, humillaos en el 6,
Y después que nos humillamos, la ansiedad que produce el esperar en la voluntad de Dios, échenla sobre el Señor. Y entonces nos manda a estar despiertos, velando en oración. ¿Por qué? Porque el diablo no deja de ser diablo. El diablo tiene un trabajo que hacer. Me encanta la palabra que dice que él anda alrededor buscando a quien devorar. Y ya lo he dicho antes, esa palabra es la palabra que en inglés es la palabra swallow, es de donde viene la palabra swallow en inglés, que no es devorar, sino tragar entero. Satanás anda buscando tragar entero a cualquier cristiano que no se humille ante Dios y que no eche su ansiedad, o sea, sus preocupaciones ante Dios, no la deposite. ¿Y qué debemos hacer entonces? En el 9 él nos dice que resistamos firmes en la fe. Y el término aquí no es resistir. La Reina Valera y la mayoría de las traducciones traducen resistir, porque la palabra que se usa en el idioma bíblico también significa resistir, pero es más que eso. El texto lo que dice es, al cual deben oponerse firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que la fórmula bíblica está también en Santiago 4:7, que es la misma palabra, no es resistir, sino oponerse. Es el llamado a humillado en Dios, depositar todas nuestras cargas, mantenernos firmes en oración y sabiendo que el diablo va a tratar de tragarnos entero, debemos orar y oponernos al diablo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que humillados en las manos de Dios, confiando en el poder y la gracia de Dios, vayamos para encima de Satanás, para encima de sus planes, para encima de su voluntad, para encima de sus tentaciones, como hizo Cristo en Mateo 4. Usted tiene el ejemplo. Y ahí llegamos a nuestro pasaje central, donde me pasaré los últimos minutos que me quedan en este mensaje que para la gloria del Señor hemos titulado Humillados en la mano de Dios somos perfeccionados. ¿Cómo es eso? Pues el texto, versículo 10, que es una continuidad del 6, porque del 7 al 9 hay un paréntesis que hace el escritor guiado por el Espíritu, pero la conexión o la continuidad real del 6 es el 10. Dice que más Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo. Y aquí podríamos decirlo de otra forma, para entender mejor el pasaje, no para cambiar la palabra. Mas el Dios de toda gracia, escucha ahora, porque nos llamó a su gloria eterna. El texto dice que nos llamó a su gloria eterna. Pero usted puede decir también, porque nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí está la palabra tiempo de nuevo. Él mismo os perfeccione. Y me quedo ahí. Hay tres cosas más que Dios hace, pero hoy me voy a quedar ahí. Lo primero que quiero decir sobre este perfeccione es que no está hablando aquí de la perfección que usted y yo pensamos. No es la perfección que usted y yo hemos conocido y que creemos en una perfección donde no hay defecto, donde no hay nada que cambiar. La palabra que está diciendo el Señor aquí es hacer adecuado, equipar con antelación para un propósito, un uso o un evento. O sea, la palabra perfección de la que habla aquí como resultado de la humillación en las manos de Dios, es Dios trabajando en nosotros, haciéndonos adecuados, equipándonos con antelación para un propósito, para un uso o para un evento. Dicho en palabras de nosotros, Dios nos prepara para glorificarse en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Ahora bien, dice el texto que Él lo hace después que hayáis padecido por un poco de tiempo. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué tiempo está hablando aquí? No está hablando del tiempo crono que usted y yo pensamos. Otra vez, la palabra tiempo aquí se refiere a una corta distancia o un grado menor. Es la palabra original en el idioma bíblico. Después que hayáis padecido por una corta distancia,
o por un pequeño grado, o sea, un proceso. Escuche ahora, porque voy a comenzar a concluir. El problema de muchos cristianos es que no entienden que una vez se humillan ante Dios, lo que viene automáticamente no es la exaltación. No es que Dios te va a dar un estatus, no es que Dios te va a poner en alto, no es que Dios te va a usar con poder. Primero te humilla y después viene ese tiempo, o sea, por un corto espacio, el Señor lo que va a hacer en tu vida es procesarte. Ese tiempo del que habla el versículo 10 de Primera de Pedro 5 es un proceso en tu vida, es un proceso en mi vida donde Dios obra preparándonos para su obra. Así que hay muchos que quisieran ver de la humillación a la exaltación, pero no entienden que de la humillación a la exaltación lo que hay es una línea llamada proceso, o sea, un corto espacio, una corta distancia, un pequeño grado, un grado de Dios obrando en tu vida, donde Dios, como dice ya Primera de Pedro en el capítulo 1 del 3 al 7, va a purificarte, va a quitar las imperfecciones, va a quitar esas cosas dañadas de nosotros, todo para Él glorificarse, entiéndase, perfeccionarnos. Conclusión, tengamos entonces usted y yo pendiente que Dios comienza a obrar en nosotros no cuando nos exalta, sino cuando nos humillamos. Porque ya dije al principio que la humillación es un verbo que es pasivo, que lo único que usted hace es depositarse, dejar que, y Dios va a hacer todo lo demás. Esto de la humillación de la que habla la Biblia es un proceso de amor, un proceso de fe, un proceso de esperanza, pero también un proceso de gloria donde Dios en todo el proceso, en toda esa distancia, como dice el versículo 10, Dios está obrando para glorificarse. Así que no olvidemos que Dios nos llama, versículo 6, Primera de Pedro 5, a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para cuando fuere tiempo, entonces el versículo 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. En otras palabras, porque la palabra perfeccionar aquí, ya dije que es Él prepararnos, hacernos adecuados, equiparnos con antelación para un propósito, un uso o un evento. Continuaremos esta serie mostrándote lo que dice el versículo 10 después de la perfección, de la preparación que Dios hace en su voluntad, entonces te va a afirmar. Padre, gracias. He predicado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra germine.